Hola, criaturitas de la noche. ¿Por qué no debes salir de casa cuando ya estás acostado o a punto de dormir? Te lo platico en 5 historias. A Paco su mamá siempre le decía: mijito, no salgas de casa si ya te acostaste, si ya estás a punto de dormir. Y Paco, pues como le gustaba mucho la fiesta y él vivía en un pueblito donde tenía por ahí a sus mejores amigos. Entonces una noche ya estaba acostado, casi dormiteando, cuando de repente escucha que le empiezan a gritar: Paco, Paco. Eran 2 de sus amigos, que ya estaban listísimos para irse a una fiesta cerca del ranchito donde vivía él. Pues la verdad ahí no había mucho por donde caminar, era pura terracería. Él de pronto dijo: no, pues sí voy. Se cambió y cuando iba saliendo se topó a su papá, que iba llegando del trabajo, y nada más lo vio así como que ahí vas otra vez. Y la mamá, en lo que estaba lavando los trastes, nada más volteó a decirle: ¿a qué sales, mijo, si ya estás acostado? Y bueno, Paco le valió, él estaba más interesado en ir a divertirse porque era una fiesta de un ranchito que estaba ahí cerquita y que iban a andar muchachas muy guapas y pues sus amigos ya llevaban todo lo que iban a tomar y a pasarla bien. No, pues ya se fueron los 3 muy felices, se divirtieron muchísimo, bailaron con todas las chicas que andaban ahí presentes, hasta que Paco de repente se sintió como que un poco cansado. La verdad ya eran altas horas de la madrugada y en eso pues dice: ¿saben qué? Yo ya mejor me voy. Y todos: no, ¿a qué te vas? Pues mejor vamos a darle hasta que amanezca, pues ya andamos aquí en la fiesta. Pero no sé, él sintió como algo que pues ya quería irse a su casa. Entonces se despidió de todos y agarró el camino de regreso a casa. Como les digo, no había calles pavimentadas, era un pueblito, entonces era pura terracería en la que iba él caminando. Obviamente no se escuchaba ya nada porque pues era de madrugada, hasta que de pronto empieza a escuchar el ruido como de una carreta que viene atrás de él y se queda como que a estas horas. Qué raro, ¿no? Cuando voltea, ve que en la carreta viene como un conductor, que es una persona pues bastante alta y como con una capucha extraña. Y aparte, él como que se queda así de que: ¿paso o vas a seguir atrás de mí o qué? Y esa persona que venía conduciendo la carreta le hace una señal como que: pásale. Y en eso que pasa, voltea hacia atrás de la carreta y fue lo más horripilante que ha visto en su vida. Vio a hombres, a mujeres, a ancianos, que venían con los ojos cerrados y con la boca cosida con hilo negro. Él se espantó tanto que nada más como que peló los ojos y se fue corriendo a su casa. Dice que no sabe ni cómo llegó, pero fue bastante rápido porque pues obviamente tenía muchísimo miedo. Cuando llegó a la casa, su mamá todavía estaba despierta en la cocina, y ahí en la cocina pues entró como que con este nerviosismo que no le podía ni contar a su mamá lo que había visto. La señora entendió que algo malo le había pasado por cómo venía de agitado y de asustado. Esperaron un poquito a que se le pasara todo esto y le dijo: ¿qué pasó, mijo? Y ya le empezó a platicar pues que ya venía de regreso y que se le apareció una carreta con personas pues que venían así como que con la boca cosida, y que el que venía conduciendo la carreta era un ser extraño. Y la mamá lo único que le dijo: pues mijo, te dije que no salieras si ya estabas acostado. Al día siguiente empezaron a pasarle cosas con su salud. Empezó a sentirse muy mal, entró con una fiebre bastante fuerte que le duró aproximadamente 5 días, donde la mamá estaba ahí al pendiente de él y le ponía pañitos de agua un poquito fresca para que pues él entrara en sí otra vez. Se la pasó acostado todos esos días mal, y dice que cada sueño que tenía, que él decía que era como a lo mejor una alucinación, que veía a los ancianos, a los hombres y mujeres que había visto en la carreta. Veía que se paseaban por su casa. Esto le duró 5 días, el estar así muy enfermo. Por fin pasaron 3, 4 días en los que él se pudo recuperar, que pudo estar un poquito más sano, y decidió irse rápidamente y para siempre de ese pueblo. Te voy a contar la historia del llamado de los muertos. Hay personas a las que no les gusta romper su rutina, y tal vez tienen razón, porque el papá de Camila rompió su rutina y tuvo consecuencias aterradoras. Ella dice que su papá pues tenía costumbres como muy rígidas, siempre tenía una rutina bien establecida. El señor llegaba de trabajar por ahí de las 8 de la noche, se ponía a cenar, a platicar un poquito con la mamá de Camila y con ella, claro, y se tomaba un baño para después irse a dormir. Era una rutina que él hacía siempre, hasta esta noche en la que
Llegó, cenó, platicó con su familia, se tomó su baño para irse directo a descansar. Cuando él ya estaba descansando, Camila escuchó que su papá recibió una llamada. Y era un tal compadre Chuy, porque escuchó que su papá decía: ¿qué pasó, compadre Chuy? Como que lo invitaba a salir, algo de tomarse unas cervezas, como que el papá de Camila dudó en salir. Ay, es que ya estaba acostado, no se podrá otro día. Y ya como que el señor, pues yo creo que lo convenció, porque en un ratito colgó la llamada y pues el papá de Camila se cambió y les dijo: ahorita vengo, voy con mi compadre Chuy, que me invitó aquí a una cantina que está cerca para ponernos al día. Y ellas se quedaron de que, pues está bien, con cuidado. No pasaron ni siquiera 15 minutos cuando de pronto la mamá de Camila recibió una llamada en su celular. Era una persona que le había tocado atender el percance que tuvo su papá. Su papá había chocado casi saliendo de su casa, en una avenida que él siempre transitaba. No había curvas, no había exceso de velocidad, no estaba lloviendo. Simplemente su papá perdió el control. Cuando llegan al hospital, le dicen a la mamá y a Camila, pues que lamentablemente el señor había perdido la vida. Lo extraño pasó después, cuando ellas quisieron investigar, pues quién era ese tal Don Chuy. Empezaron a checar en el celular donde él había recibido la llamada. Trataban de marcar y era un número desconocido. Después preguntaron a amistades cercanas, nadie lo conocía. En Facebook trataron de buscar el nombre de este señor y nunca encontraron nada. La gente del forense le platicó a la mamá de Camila que había sido un accidente bastante extraño, porque al parecer el señor, antes de impactarse, había sufrido, pues no sé, de alguna parálisis, de algo que lo había hecho como que asustarse y perder el control. Desde ese día, la mamá de Camila vive con la frase: si ya te entregaste al descanso, no debes salir de casa, porque lo que te llama no es de este mundo. Ten cuidado, si ya estás descansando en casa y alguien te insiste demasiado en que salgas, tal vez no tenga las mejores intenciones. Esta historia la escuché de Verito, una creadora de contenido. ¿La conoces? Sí, déjamelo en los comentarios. Es una historia bastante fuerte, porque resulta que había un chico que tenía sus amigos y todo bien. Y hubo una noche en la que no tenía ganas de salir y fue a comprarse como que todas sus cosas para pasarla en casa, ¿no? Ya sabes, que si palomitas, refresco, todo esto, para estar en casa y descansar. Llegó a su casa, se puso cómodo, ya estaba descansando, cuando recibe la llamada de uno de sus amigos, que se encontraban cerca de su casa en una fiesta reunión. Estuvieron insistiéndole que fuera, que le quedaba muy cerquita, que todavía no era tan tarde. Entonces este chico como que sí lo pensó, pero dijo: bueno, pues es que me están insistiendo tanto, ok. Se cambió, la mamá le dijo: mijito, porfa no vayas, siento como algo, un presentimiento extraño. Y él: mamá, voy aquí bien cerquita, está súper cerca de la casa, voy con tal y tal, que son mis amigos. Y pues la mamá no le quedó más remedio pues que dejarlo ir. Al final pues ya era mayor de edad. Él se fue a la fiesta, no había muchas personas, yo creo que eran como 7 personas, era más una reunión tal vez que una fiesta. Estaban pasándola bien, pero lo que él no se dio cuenta es que en las bebidas que estaban consumiendo todos le habían puesto alguna sustancia. Él recuerda que pues de pronto había como una discusión o algo que estaba pasando ahí en la fiesta. Él nunca regresó a casa. La mamá y el papá, por la mañana que no lo encontraron, empezaron a buscarlo por todos lados e intentaron ir a la policía a levantar el reporte de desaparición. La policía les dijo que no se podía porque pues eran muy pocas las horas en las que él estaba desaparecido. Y aparte, si se había ido de fiesta, pues que tal vez estaba todavía de fiesta o andaba de amanecido por algún lugar. Entonces en la policía no pudieron hacer mucho. Los papás estaban muy preocupados porque sabían que él no era así. Él no era de las personas que no se reportara o que simplemente desapareciera. Empezaron a buscar en los hospitales y hasta en algunos forenses porque ya estaban muy desesperados. Fueron a dar a un hospital donde este chico estaba internado. Cuando los papás lo vieron, fue una cosa tan horrible el ver a tu hijo de esta manera cuando hace apenas un día, una noche antes, lo habías visto completamente bien. Él estaba muy quemado de su cuerpo, tenía muchas heridas y aparte ya no tenía uno de sus brazos. Le pasó una tragedia tan terrible que cuando él cobró la conciencia y vio a sus papás que estaban a su lado sufriendo tanto, él se dio cuenta que no se podía mover muy bien. Empezó a desesperarse y a preguntarle a su mamá pues qué le había pasado. La mamá no podía ni siquiera platicar con él porque estaba pues también demasiado triste. El papá le dijo: mijito, cálmate, va a venir el doctor a hablar contigo. Fue el doctor,
le dijo en las condiciones que lo habían encontrado, que fue que tenía quemaduras bastante severas en su cuerpo, lo que hizo que tuvieran que amputarle uno de sus brazos, que necesitaban que él estuviera tranquilo para que pudiera salir adelante. Él lo único que pedía era un espejo para verse, porque pues imagínate el impacto de que tú estabas pasándola bien en una fiesta y de pronto te levantas en una cama de hospital sin una de tus partes de tu cuerpo, en tal condición tan devastadora. Entonces lo que empezaron a hacer fue investigar qué fue lo que pasó esa noche. Al parecer, cuando los papás recién empezaron a buscarlo, antes de ir a los hospitales, habían ido con los amigos a pedirles que les ayudaran, que dónde estaba, que fue lo último que hicieron. Y uno de los amigos, que fue el único que les quiso responder, les dijo que él se había ido temprano y que ya no supieron nada de él. Pero al poco tiempo después salieron las cosas reales y terribles que se vivieron esa noche. Resulta que este chico había tenido una intoxicación por lo que le habían puesto a su bebida. Y como estos chavos, sus amigos, se asustaron tanto, creyeron que estaba muerto. Lo único que creyeron que era lo más conveniente era deshacerse del cuerpo. Se llevaron a este chico a un monte baldío y le prendieron fuego. Lo que pasó después es que él no estaba muerto, evidentemente tenía vida, solo estaba como en este shock por lo que había consumido, y ellos entraron en pánico y en lugar de ayudarlo, huyeron. Entonces pasó una persona en condición de calle y vio toda esta situación y fue el que lo ayudó a que pudiera quitarse las llamas de su cuerpo. Le decía que se diera vueltas y le echó tierra, y fue el que llamó a la ambulancia, y fue como él terminó en el hospital. Tristemente, esta persona que había visto a los amigos que fueron los culpables de este incidente tan terrible, no le creyeron y jamás se hizo justicia. ¿Has escuchado de las almas en pena? Si no has escuchado acerca de esto, te voy a platicar la historia que vivió Sofía y su hermana. Sofía era una chica que vivía en Guadalajara en un pequeño departamento con su hermana. Una noche de sábado, de esas noches que dices, ay, ya no quiero saber nada del mundo, me voy a poner mi pijama más viejita que tengo para descansar. Se tomó un baño calientito, preparó todas las cosas para ver series y películas y dijo, a dormir. Se acostó cuando de repente su hermana le mandó un mensaje de WhatsApp cuando estaba en el otro cuarto, porque vivían en el mismo departamento. Y el mensaje decía, porfa, acompáñame a la tienda. Yo también quiero algo, quiero un refresco, quiero papitas. Ya saben, como que para guzguear en la noche. Y Sofía le dice, ¿estás loca? O sea, ya estoy acostada, ya estaba a punto de dormirme. Pero por otro lado, le remordió la conciencia porque dijo, pues me da miedo que vaya sola a la tienda. En realidad, la tienda quedaba cerca del departamento donde ellas estaban, pero pues ya pasaban de las 12 de la noche. Entonces, pues le dijo, bueno, pero vamos rápido porque ya tengo mucho sueño y ni me voy a cambiar, me voy a ir así con mi pijama. Total, se van caminando las dos a la tienda. Tal vez eran como 3 cuadras, no mucho más. Pero había un pedazo en la calle que atravesaban que conectaba como con un terreno baldío que quedaba como que en la orilla. Iban caminando, la verdad, pues la noche estaba muy tranquila, no había como vecinos afuera ni gente, estaba bastante tranquilo y solitaria la calle. Cuando de repente van caminando y ven como una sombra o una figura muy oscura, muy alargada, que les corta el camino. Lo raro de esta figura es que era como una tipo sombra, pero muy humanoide, y no estaba caminando, estaba como flotando. Cuando pasó esto, como fue tan abrupto, ellas se asustaron muchísimo, detuvieron el paso, se voltearon a ver con el corazón súper acelerado, y esa cosa llegó como al terreno baldío y desapareció. Empezaron a caminar ellas mucho más rápido para llegar rápidamente a la tienda, cuando otra vez esa figura apareció, pero en una esquina, y se dieron cuenta porque en la esquina que apareció prendió como de esas luces que tienen sensor. Entonces alcanzaron a ver esa figura como corriendo o volando y prendió o lo detectó la luz, ¿no? En eso pues llegaron rápidamente a la tienda, ya ni supieron qué compraron del nervio que tenían, regresaron a casa pero por otro camino, ya no quisieron regresar por esa calle aunque caminaban un poquito más porque les dio muchísimo miedo esa figura tan extraña que habían visto. Esa noche ni durmieron nada, estuvieron muy nerviosas, qué había sido lo que habían visto, y Sofía el otro día le platicó a su vecina, le platicó que una noche anterior habían ido a la tienda, pues que ya era algo nochecita, y que habían visto una figura extraña como de una persona vestida de negro que flotaba, y la vecina le dijo que en esa calle muchas personas habían experimentado cosas extrañas, que al parecer ahí habían atropellado a un chico y que se le aparecía a algunas personas esperando que lo regresen a casa. Desde ese día Sofía se prometió que una vez que tenga la pijama puesta, jamás vuelve a salir de casa.
Hay entidades que pueden copiar tu voz, personas e incluso recuerdos. Esto le pasó al abuelo de Samuel que vivía en Linares. Él cuenta que su abuelo era una persona bastante reservada, muy seria y era de los que no creían ni en el bien ni en el mal. Por ahí, cuando él tenía 18, 19 años, vivía en Linares. Y dice que una vez llegó muy cansado de trabajar, porque él trabajaba como en la tierra y todo esto. Llegó muy cansado, se dio un baño, se puso como un pijamón que tenían un tipo camisón y ya se acostó a dormir. Cuando de pronto escucha que en la ventana empieza a hablarle su amigo Julián. Samuel, ¿qué onda? Y él se asoma por la ventana y ve a su amigo Julián como era, pues bastante chistoso, siempre muy alegre y lo ve parado como que en medio de la calle con la sonrisa que siempre tenía. El abuelo de Samuel no dudó en acompañar a su amigo Julián. Se cambió y todo, y cuando va saliendo de casa, se asoma como a la puerta a la calle y ve que Julián está como más alejado, más como que para la calle donde pues ya nada más había pura tierra. Y le dice, hey, ¿qué estás haciendo ya? Acércate. Y él como que lo veía, pero no hacía nada. El amigo solo se quedaba así serio. Y él se le hizo muy extraño, déjate de cosas, ven. Y no se acercaba. Entonces, cuando el abuelo de Samuel intenta salir de su casa, empieza a ver que no era su amigo Julián, que era como una figura extraña. Sí, un poco parecido, sí hablaba con su voz, pero no era él. Cuando intentó regresar a casa o meterse, sintió como que algo lo empujó para que pues estuviera afuera, estuviera también más vulnerable, ¿no? Él no recuerda nada, hasta que su mamá le platicó que lo encontró tirado en la calle en plena madrugada con su camisón. El abuelo de Samuel vivió con esta situación como que sin estar tranquilo de qué era lo que lo había buscado, lo que había visto. Tiempo después vio a su amigo Julián y le dice, oye, ¿qué onda el otro día que me fuiste a buscar? Y él se quedó, ¿cuándo? Sí, hace como 2 semanas fuiste a la casa, ya pasaban de las 12 de la noche que nos fuéramos a la cantina. Y justamente cuando le hacía referencia a que lo había ido a buscar, resulta que Julián ni siquiera estaba en el pueblo. Ahí fue cuando confirmó el abuelo de Samuel que lo que lo había ido a buscar esa noche a su casa no era de este mundo. Y bueno, criaturitas de la noche, con esto terminamos las historias del día de hoy. Si llegaste al final de este episodio, suscríbete y préndele la campanita. Y si me escuchas en Spotify o cualquier otra plataforma de audio, regálame 5 estrellas y sígueme. Y ahora sí te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.